Muy buenas tardes. Bueno, como dice, mi nombre es Domingo Lara, yo soy biólogo ambiental, soy también investigador, soy también, podríamos decir de alguna forma, parte de quienes estamos en la pelea por defender los salares de alguna forma. O sea, digo, partiendo de que la ciencia, así como tampoco los análisis técnicos ni políticos son neutrales. Uno siempre tiene de un lado en que ponerse finalmente. Digo, para partir contándoles eso. Entonces, la oportunidad del litio, ¿a quiénes beneficia y a qué costo? Es el nombre de mi ponencia. Tiene 4 puntos. Vamos a hablar de la carrera por el litio, el costo ambiental y social, la estrategia nacional del litio, que es uno de los aspectos que nos convoca, y algunas conclusiones e interrogantes, que es donde más me quiero detener, sobre todo porque me interesa el aspecto de haber escuchado todas las presentaciones, entrar un poco a dialogar también con quienes expusieron y sobre todo entrar al aspecto más de debate, que yo creo que es lo que hace, digamos, más relevante también la presencia de todos aquí, de poder intercambiar posiciones, ideas, etc. Entonces, para empezar, primero la carrera por el litio. Chile posee la mayor reserva mundial de litio metálico, en particular el Salar de Atacama se estima que posee el 88% de dicha reserva. De factores económicos, el aumento exponencial de los precios sobre el 800%, y un dato respecto a cuánto aumentó, que es bastante decidor, de qué nos estamos hablando con esta carrera por el litio, que tiene factores económicos, sobre todo respecto a lo que es la transición energética de los vehículos eléctricos. Varios expositores hablaron de esto, entonces no me voy a extender demasiado. Pero sí respecto a lo que es la transición hacia el 2035, que muestra cómo básicamente son los vehículos eléctricos la principal demanda, digamos, de baterías de litio, mucho mayor que lo que algunos hablaron de respecto a las energías renovables no convencionales, que también demandan baterías, pero no son la principal demanda. Digo, para aclarar también algunas cosas que se dicen como al pasar respecto a dónde está el foco. El foco hoy día está en la electromovilidad, básicamente. ¿Y cuál es el fundamento de esta carrera por el litio? El fundamento es sobre todo internacional. El problema del litio no se trata simplemente de Chile ofreciendo el litio al mundo, sino más bien el mundo exigiéndole a Chile que extraiga, y no solamente a Chile, sino al mal llamado triángulo del litio, que acelere la producción del litio a como dé lugar y a cualquier costo. De hecho, es tan así que, bueno, tira y afloja entre los principales actores, que Estados Unidos y China, pero también está dinamizado por el conflicto más geopolítico de la guerra Rusia-Ucrania, digamos, que aceleró en un sentido que el problema del litio ya no se transforma solamente en un problema ambiental, sino una cuestión de seguridad nacional, inclusive para algunos países de Europa, ¿sí? Entonces, bueno, quería ponerlo en ese marco, que me parece es un marco internacional más o menos amplio y más certero, digamos, respecto a cuál es la exigencia que existe respecto a la extracción de litio y la exigencia que pesa sobre los salarios y también las presiones que reciben los gobiernos y las autoridades en cuanto a qué hacer con este recurso y en esta carrera por el litio. Entonces, ¿cuáles han sido las respuestas? La primera respuesta, bueno, la explicaban sobre... La primera fue en el segundo gobierno de Bachelet, del 2014, que expresó las recomendaciones respecto a qué hacer con el litio, que es muy parecido a lo que hoy día está presentando el gobierno de Boric, de hecho, con la Estrategia Nacional del Litio, pero entre medio hubo un fracaso que fue lo que intentó hacer el gobierno de Piñera con el ofrecer de 400.000 toneladas de litio metálico. ¿Y por qué lo digo este fracaso? Porque también hay una contraparte respecto a esta carrera por el litio que tiene que ver con qué tan viable es la extracción del litio y cuál es la oposición que existe y los costos que existen respecto a esta extracción. Y finalmente, bueno, lo del gobierno de Boric es la Estrategia Nacional del Litio, que vamos a entrar ya más al final de la presentación a debatirlas, cuáles son sus pros y sus contras. Entonces, el primer aspecto que está en esta carrera por el litio tiene que ver con
la transición energética y el cambio climático. Varios los nombraron, pero yo creo que es importante decir dos premisas fundamentales. La primera es que efectivamente es necesario un cambio tecnológico. O sea, nadie puede decir que el actual sistema tecnológico de en base a la quema de combustibles fósiles es una solución, algo que tenemos que mantener de por vida, que tiene que perdurar de por vida. Pero decir que el problema del cambio climático se va a resolver o incluso que va a ser el factor gravitante solamente la transición, digamos, tecnológica, es hacer un agujero, o sea, tapar un agujero para hacer otro. Y eso es lo que voy a tratar de entrar a explicar en las siguientes 3 diapositivas, pero que me parecía importante. Primero, el litio, al presentarse como una solución, no considera los reales costos ambientales y sociales, sobre todo en el sentido de que son los países, digamos, más pobres o los países llamados del tercer mundo o subdesarrollados, podemos ponerle el nombre que nos guste, pero los menos industrializados del planeta y los que menos han afectado o han generado este cambio climático, los que estamos pagando el costo social, el costo ambiental de lo que implica la extracción de litio. Y también unos datos respecto, que siempre me parecen importantes, sobre Oxfam, que habla de los 125 multimillonarios, emiten 393 millones de toneladas de CO2 cada año. Y es decir, equivalente a lo que contribuye Francia. Y es mayor que el 90% más pobre de la humanidad. Producen más CO2 que el 90% de todo el resto de la humanidad. Para entender un poco cuál es el problema del cambio climático, dónde está el problema del cambio climático en estos 125 multimillonarios, básicamente de alguna forma concentrada. Y bueno, durante la última década los superricos han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada y es una cifra que acaban de superar. Es decir, hay un problema de desigualdad en el mundo que se expresa en el saqueo de los recursos naturales, en la extracción del litio también, pero dicho así más de conjunto, para pensar también qué hay detrás de esta carrera. Entonces, el punto 2 es que no existe una planificación real tras el consumo de este tipo de tecnología. Es decir, ¿se van a producir autos eléctricos hasta cuándo? No sé si han preguntado, pero los recursos naturales son finitos. Entonces, ¿hasta cuándo se van a producir autos eléctricos? Y digo, inclusive pensando que van a haber más transiciones tecnológicas, no va a ser la última transición tecnológica. Hay más estudios de nuevas baterías, etc. Pero lo que no va a haber es, de nuevo, salares. Es decir, los salares son un recurso finito, un ecosistema único y un ecosistema que la biodiversidad no es reproducible. Es irreproducible en su desarrollo histórico evolutivo. Por lo tanto, lo que se está perdiendo cuando dicen ecosistemas únicos, frágiles, etcétera, hablamos de cosas irreproducibles. Hablando de términos evolutivos, etcétera. Entonces, bueno, no hay un plan real. Es decir, hablaron acá de la COP y de los compromisos de la COP, y los compromisos de la COP y de las últimas COP, como la COP 21, 22, etcétera, no han llegado a cumplir ninguna de sus metas. Entonces, ¿qué hay detrás de esta meta que parece que sí se va a cumplir, que es la meta de la transición energética? Es decir, que efectivamente va a haber una transición, en Europa al menos, hacia autos eléctricos porque ya está existiendo. Y tiene que ver justamente con el negocio de los autos eléctricos, no con la preocupación real por el cambio climático. Y el negocio del litio, que lo veíamos ahí en cifras. Entonces, bueno, me meto en estos temas que son medio espinosos, digamos, en esta situación, pero me parecen importantes porque un poco mover el telón de algunos mitos que se intentan instalar o algunos relatos que se intentan instalar y que no corresponden realmente a lo que está en juego. Es decir, el problema del cambio climático no se va a resolver definitivamente con la transición a autos eléctricos, porque no tiene ningún límite, ningún plan de conjunto que resuelva o que esté seriamente planteado para resolver el problema del cambio climático por las cifras ahí planteadas, y si les pongo la curva de producción de CO2, verían que ya habiendo cierta transición a autos eléctricos, no está disminuyendo y por el contrario, uno puede mirar a Alemania, por decirlo de alguna forma, y Alemania volvió a usar carbón. O sea,
no hay un avance en el desarrollo tecnológico evolutivo que esté apuntando a resolver el grave problema del cambio climático, que para mí es como biólogo ambiental, es una de las cuestiones vitales y para la humanidad un desafío vital de conjunto. Entonces, bueno, me quise detener en ese punto porque varios lo nombraron, pero nadie realmente linka el diente, digamos, al problema más seriamente. Entonces, bueno, el punto 3 tiene que ver con eso mismo que les nombraba sobre las curvas de emisión de CO2. Entonces, yendo al problema del litio propiamente tal. Yo, honestamente, hice en el magíster un estudio sobre cuál es el déficit estimado según periodos y del salar de Atacama. Y el salar de Atacama se está secando básicamente y como un organismo vivo prácticamente el salar, en el sentido de las comunidades microbianas que ahí se forman, está avanzando a pasos agigantados a disminuir su cantidad de agua, de salmuera, tanto en lo que se forma como la cuña salina, como sistema hidrosalino. Entonces, bueno, es un ecosistema único que se está destruyendo ya con la producción actual. Y el desafío de la Estrategia Nacional del Litio, ya voy adelantando, tiene que ver con avanzar a poner a Chile como el principal exportador de litio en el mundo. Entonces, es un tema que tenemos que estar atentos de cuáles son sus significados, ¿sí? ¿Y qué datos tomé? Porque efectivamente no hay datos de entidades públicas o neutrales, por entre comillas, de universidades, etcétera, sobre el salar. Los datos que más existen son los del propio SQM, y parte de mi trabajo fue analizar estos mismos datos que hoy día tienen en línea. Por ejemplo, acá pueden ver cómo este primer gráfico es el gráfico que muestra SQM en línea, y este es el mismo gráfico al descargar los datos. Y se puede ver qué es lo que está pasando en uno de los principales sistemas lagunares, que si miramos los años, las fechas, desde que aumenta exageradamente la extracción de litio, la superficie lagunar empieza a ser totalmente perturbada. Se puede observar ahí en los últimos datos. Y acá es mucho más difícil verlo, de hecho son los mismos datos, se descargan, se hace el Excel, digo, para la reproductibilidad de los datos, y muestra esa perturbación. Yo revisé todos los sistemas lagunares y los comparé, etcétera, etcétera, pero acá no da el tiempo para hacer una presentación más académica, pero el resultado es que los sistemas lagunares están siendo afectados. Y los sistemas lagunares son la superficie de agua dulce que está alrededor del salar y que se conecta a través de la cuña salina con la salmuera, que es agua con sal, como decía, con sales minerales, como decían anteriormente, y no minería metálica, como se le trata legalmente. Entonces, bueno, ¿qué costo social tiene? Eso expresa un poco el costo ambiental. Solamente el 1.3% de la superficie del salar está protegida actualmente, 1.3%, o sea, muy poquito. Y el costo tiene que ver con lo de las comunidades. Hubieron varios exponentes de las comunidades, pero yo los resumí antes de ver sus exposiciones en fractura de las relaciones sociales, desentendimiento del Estado de financiar derechos básicos que terminan siendo parte del lobby de las empresas, empiezan a cubrir problemas de áreas verdes, problemas ambientales que debiesen ser cubiertos por el Estado, terminan siendo resueltos por las empresas, y eso genera una relación de dependencia. Y al mismo tiempo, eso ha generado, bueno, pérdida de las tradiciones culturales. Aquí Rudecindo siempre ha estado firme en esa causa, digamos. Y también ha habido resistencias. Y aquí yo les muestro una imagen de una de las resistencias, pero la última, quizás más importante, ha estado en Argentina con la movilización en Jujuy, que ha sido bastante polémica porque es un lugar en donde no se había avanzado en la extracción de litio y se está tratando de modificar toda la legislación para avanzar rápidamente como una planadora, digamos, sobre las tradiciones de los pueblos originarios y para poder avanzar en la extracción del litio, dado estos precios, dado esta carrera loca, digamos, por obtener este preciado mineral. Sí, podríamos hablar de todo esto, pero vamos a tratar de ir avanzando. Bueno, la otra justificación de esta carrera por el litio y el costo quizás que ha tenido para el modelo de desarrollo de Antofagasta, porque alguien podría justificar, bueno, si no es el cambio climático lo que va a resolver, tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, con
con el crecimiento y lo bullante que uno se podría imaginar. Hablaron, a veces nos comparan con países árabes, repúblicas petroleras, nos tratan de hacer vender esa historia, digamos, pero en realidad Antofagasta está en términos de su desarrollo, está en retroceso. O sea, la última CACEN muestra que aumenta la pobreza multidimensional y sobre todo marcado por el problema de los hogares, la vivienda es uno de los puntos críticos, los menores subsidios que las demás regiones, es una región, por lo demás, con precios promedio más altos en muchos de sus aspectos, no me puse a analizar todos los datos socioeconómicos, pero sí es expresivo de que esa idea del chorreo, de que mientras crezca la minería, crezca el desarrollo económico, vamos a tener, digamos, lo que de ahí chorrea hacia el resto de la sociedad. Bueno, en Antofagasta eso no ha sido el resultado, ¿sí? O sea, a nivel regional no hay un beneficio real para las comunidades, para los pueblos, para los sectores populares, no en el sentido de no recibir recursos, porque uno podría hablar de los sueldos mineros, que pueden ser altos, etcétera, sino el problema del desarrollo como las mejoras de las condiciones de vida y sociales del conjunto de los sectores populares, el pueblo, los trabajadores, etcétera, etcétera, en Antofagasta. Y eso es un tema que algo nos indica sobre este modelo de desarrollo y la desigualdad que ha venido generando y los problemas que genera más que soluciones en un sentido económico ya más estrictamente. ¿Sí? Yo sé que esto, muchos se pueden debatir sobre que esto tiene otros orígenes, migraciones, etcétera, etcétera, pero son temas que en una región tan rica se deberían tener considerados mínimamente. O sea, estamos hablando del sueldo de Chile en el lado del cobre y estamos hablando del oro blanco en el caso del litio y de los precios, las ganancias estratosféricas, producto del litio en el último año sobre todo. Bueno, yendo a la Estrategia Nacional del Litio, es una forma de responder a esta creciente demanda. Crea la Empresa Nacional del Litio, renegociando por adelantado el contrato de SQM que caduca para el 2030. No se puede olvidar que SQM no es una empresa que tenga todas las credenciales democráticas tampoco. Digo, yo sé que estoy en una charla que organiza SQM, pero hay que poder decirlo también, que tiene un pasado ligado a lo que fue la dictadura militar, y que Ponce Lerú sigue teniendo grandes vínculos y manejos respecto a la empresa de SQM, y eso es algo que sí tiene es una información relevante respecto a quienes pensamos en que una transición justa o el desarrollo empresarial no puede estar por sobre la historia del país y cómo ha sido su desarrollo hasta el día de hoy, por no hablar del problema del financiamiento irregular de la política, etcétera. Que son cosas graves que para mí no se pueden dejar y matar bajo la alfombra porque el alto de precio del litio y tenemos que mirar hacia adelante y olvidar las lecciones que son además muy recientes. Bueno, la red de salarios protegidos, que se ha hablado bastante, que me quiero detener un poquito en eso, solamente porque tiene que ver con un problema de prioridades. A mí me pareció importante una frase que conversábamos afuera respecto a decir, bueno, que vale, la biodiversidad, un ecosistema irrecuperable, ¿vale más que el litio o vale más el litio? Es un debate importante, pero es un debate que no está puesto sobre la mesa para todos, sino que es un debate que se está tomando en función de prioridades. O sea, la prioridad va a estar en generar una mayor extracción de litio o va a estar en proteger los ecosistemas. Y eso tiene que ser un debate público y un debate transparente. Es decir, datos de la biodiversidad, investigaciones públicas y financiadas de manera transparente, es decir, no con intereses de por medio. Y eso es muy difícil, digamos, hoy día porque los datos yo mismo los tengo que tomar de SQM, las comunidades tienen sus propios datos, pero tampoco están abiertamente planteados. Entonces, hay un debate público y un debate social que se tiene que abrir. Y eso, bueno, me adelanto un poco a las conclusiones, pero el problema de las prospecciones incluso de las tecnologías de la extracción directa de litio son cosas que no están bien resueltas. Académicamente no hay ningún trabajo que muestre
cuáles las ventajas de extracción directa de litio de forma concluyente para decir que tiene un menor impacto, porque devolver el agua al salar, digamos, después de haberla tratado química e industrialmente, no resuelve, o sea, no es una solución para un ecosistema vulnerable y lleno de biodiversidad única como es el salar. Entonces, digo, es uno de los temas críticos. Además que yo conozco gente que trabaja en la industria que me ha mostrado cómo son los pilotos de estos sistemas. Bueno, y con esto lo último, no sé si me alargué mucho, ¿cómo estamos? Perfecto, ya. En esto yo me quiero detener un poquito más porque, como les decía, me parecía importante el tema del debate y por eso los invito también a preguntar y a que podamos conversar, intercambiar opiniones. Yo sé que voy a ver mucha gente de caras largas y otra gente que asiente, así que me parece bueno eso, que la gente tome postura. Y en ese sentido yo algunas preguntas. ¿Es posible la explotación del litio sin estos impactos? Yo sé que varios han preguntado eso y yo creo que la respuesta claramente no la tengo yo, ni creo que la tenga ninguno de los que exponen, pero lo que sí podemos decir es que la forma de explotación hasta ahora, y si la proyectamos, es la destrucción ambiental de los salares y de ecosistemas únicos que para adelante van a ser las fuentes de las nuevas tecnologías que pueden salvar el planeta, digamos. O sea, todos, bueno, no todos, pero poca gente sabe el valor que tienen los extremófilos para las biotecnologías. O sea, ustedes que vieron el COVID y los PCR, se podrán imaginar qué es lo que significa eso en un sentido de pensar las biotecnologías son una de las claves hacia el futuro. Yo sé que quizás algunos me van a mirar con caras raras porque no estoy hablando de economía, sino de biología, pero sí es algo que hay que investigar, hay que valorar y valorar para el futuro de la humanidad. Después, ¿quién debe decidir sobre el salar y los bienes comunes de la cuenca? Y vuelvo a hablar de cuenca porque hay un consenso científico, por lo menos entre los ecólogos, de que el manejo integrado de cuencas es la mejor forma de administrar un territorio en términos biofísicos y sociales. ¿Sí? Bueno, ese consenso no aplica al parecer para esta cuenca y casi para ninguna cuenca cuando encuentran grandes riquezas, sino que entra el criterio básicamente económico y el mercado. Pero el manejo integrado de cuencas, que es el criterio del consenso científico, ecológico, etcétera, no entra. Y el manejo integrado de cuencas lo que dice es que los actores más relevantes dentro de una cuenca son quienes ahí habitan. Es decir, los pueblos originarios, los que han habitado por 13.000 años. Entonces, ahí hay un aspecto que nosotros sí tenemos que entrar a discutir. ¿Quién está decidiendo esta estrategia nacional del litio y por qué quedan, efectivamente, como denunciaban, en el pelo de la cola, digamos, los pueblos originarios, incluso los trabajadores, que gran parte también son parte de los pueblos originarios de ahí mismo y que están en contacto directo con estas empresas? Entonces, yo creo que allá hay un tema de quién debe decidir qué es lo que pasa con los salares que no se está considerando realmente. Luego, ¿se está sacrificando el agua, el salar, la biodiversidad y la cultura ancestral por un bien mayor? ¿O es continuar el extractivismo pero con nuevos argumentos? Esta pregunta, un poco larga, tiene que ver efectivamente con el problema que les decía respecto al cambio climático y a las tecnologías verdes. Si las tecnologías verdes no son verdes por sí mismas, yo puedo con una tecnología verde mal aplicada ser tan destructivo como el petróleo en las tecnologías tradicionales. Va a depender de qué cosa, del plan de conjunto. Ya se sabe que los problemas multifactoriales no se van a resolver con un cambio tecnológico. Y la defensa acérrima de un solo cambio tecnológico con el principal millonario del planeta, digamos, entre ellos como Elon Musk, etcétera, etcétera, son expresión de que no está la prioridad ambiental de por medio, sino que lo que está de por medio es la ganancia. Y eso, bueno, es uno de los puntos críticos. Bueno, con eso los quiero dejar y los invito también a hacer preguntas y a abrir un poco el debate. Agradezco también la invitación y bueno, y espero escucharlos a ustedes también en sus preguntas y me tocó aquí casi el cierre. Un agradecimiento a Jan y también a la profesora Ingrid, que es la que me dio el nexo para poder participar de este espacio. Gracias.